decirle algo. Otro pensamiento mío es mi teoría, no la teoría de nadie. A lo mejor muchos piensan iguales que yo, pero como siempre le digo, yo solamente aporto mis ideas. A mí nadie me paga, a mí nadie me empuja, a mí nadie me dice di esto, di lo otro. Nadie me dice a mí nada de eso. Eso es lo que está dentro de mí y lo que está en mi pensamiento. Quería decirle acerca de esto. Un saludo a mi hermano Jorge y a su esposa y a todos los demás que me siguen y escuchan la locura que yo digo. Que el Abba Padre lo bendiga a todos ellos. Pero esto le quería decir acerca de... Vi al hermano Jorge esta mañana porque no lo puedo ver en vivo porque los en vivo de él son muy tarde de la noche, ya yo estoy durmiendo. La mañana cuando me despierto lo veo ahí y me gozo mientras me estoy preparando para irme a trabajar, lo voy escuchando. Y escuché que estaba hablando acerca de Juan 8. Y ahorita que venía para el trabajo, estaba leyendo Juan 8, porque me gusta leer Juan 8 cuando Jesucristo enfrenta a los escribas y los fariseos y hace una tremenda división en el Dios de ellos y el Padre que lo envió a él. Por eso decía que, dice las Escrituras, que no entendieron que le hablaba del Padre, porque ellos tenían un Padre totalmente diferente. Fue ese Padre que trajo Moisés desde el monte de Sinaí. Ese era el Padre de ellos, el que describe en la Biblia totalmente que ese es Satanás. Entonces, le voy a leer una partecita aquí y después tengo que un poquito que decir acerca de Pablo, porque si ustedes saben, vamos a leer esto primero. Cuando ellos dicen que son hijos de Abraham, ¿y qué le contesta Jesucristo? Que muchas veces nosotros dejamos pasar por alto. Algunas veces dejamos pasar la lectura por alto. El hermano Jorge no llegó hasta aquí. Yo soy el que seguí leyendo y aquí me dio esa idea. Fíjense. Le voy a leer desde el versículo 38, que dice... No, le voy a leer desde el 37, donde Jesucristo le dice: sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he oído, lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Son dos padres diferentes. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham hiciereis. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os es hablado la verdad, la cual oí de Dios. Y dijo: no hizo esto Abraham. Alguna vez leemos esto, lo voy a explicar. Alguna vez leemos esto como un signo de interrogación y no un signo de interrogación. Eso ni es signo de admiración. ¿Cómo le llaman a esto? Un tono de afirmación de que Abraham no escuchó al Padre. Y esto es lo que él dice: no hizo esto Abraham. Cuando Jesucristo dijo: yo le traje la verdad, la cual oí de Dios. No hizo esto Abraham. Entonces, si ustedes leen, vuelvan y lean eso para que lo entiendan. ¿Por qué ese Jehová habló a Abraham y Abraham escuchó y él fue y le hizo lo que ese Dios le dijo? Cuando le dijo: oye, quiero que vaya y sacrifique a tu hijo. Recuérdense también que él le hizo una promesa de tener a Isaac. Entonces la promesa no vino y él se acostó con su sirvienta porque la mujer le dijo. Entonces tuvo el primogénito fue Ismael, no Isaac.
Pero eso es un sancocho que hay ahí, que la gente tiene que desenredar eso, para que ustedes vean por qué Jesucristo hace una separación entre el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, en el Dios que lo mandó a él, aquí a la tierra, a traer una verdad de liberación, que mucha gente no le entienden. Entonces, yo siempre le he dicho a ustedes que la verdad y la mentira corren dentro de las escrituras. Es como dice el hermano Jorge, que él no abandona la Biblia. Yo tampoco abandono la Biblia, porque con esta misma Biblia hay demasiada información aquí. Pero corre la verdad y la mentira dentro de estas escrituras. Solamente el sabio que tiene el conocimiento del Padre puede hacer esa división. Los profetas que mandaban a matar, también esos mismos profetas profetizaban palabra de Dios, palabra de vida. Había palabra de muerte y palabra de vida. Porque Jehová es un Dios binario. Es asesino y a la vez se muestra bondadoso. Porque déjenme decirle a ustedes, si él solamente hablara mentira, fuera fácil de descifrar. Muy fácil, porque nada más dice mentira, 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 mentira. Sí, pero él tiene la habilidad de mezclar la verdad con la mentira. O mejor dicho, mezclar la mentira con la verdad. Solamente piensen en esto. Jesucristo tuvo 12 discípulos que eran gente pobre, eran hombres pobres. Y no tenían nada. Eligió 12. Right? De esos 12 que él eligió, alguien me puede decir por qué tenemos 4 evangelios y uno de los evangelios no es discípulo de Jesucristo. Lucas no es discípulo de Jesucristo. Ahora, Lucas escribió Lucas y escribió Hechos de los Apóstoles. Entonces, qué coincidencia, ¿eh? Que este evangelio no fue escrito por un discípulo de Jesucristo. Lucas ni siquiera conoció a Jesucristo. Lo mismo que Pablo. Pablo no conoció a Jesucristo. La gente puede decir que Pablo es apóstol de Jesucristo, apóstol de los gentiles. No, Pablo se hizo apóstol de los gentiles. Jesucristo le dijo a sus 12 discípulos cuando Pablo no estaba: vayan y prediquen este evangelio a toda parte del mundo, le dijo. ¿Sí o no? No le dijo a Pablo. Entonces, ¿qué significa toda parte del mundo? Cuando estaban todos en Israel. Cuando Jesucristo fue a visitar a Zaqueo, ahí dice en las escrituras que Israel estaba perdido. Él vino para que los discípulos predicaran el evangelio a Israel primero y después a las naciones. Entonces, porque él dijo: vayan a predicar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, que se perdieron cuando Jehová le habló a Abraham. Y ahí vino Moisés y conoció también ese Dios. Yo soy el Dios de tu padre Abraham, de Isaac y de Jacob, para que le creyeran. Entonces, y de ahí viene todo este ministerio de muerte, desde el monte de Sinaí, el engaño. Y el profeta Isaías bien lo profetizó, dijo que se sentaría en el monte santo de Dios, y ahí ese era el monte santo de los dioses. Y ahí se sentó ese Jehová y engañó un pueblo, que ese pueblo ha engañado la tierra entera. Ese pueblo todavía está esperando un Mesías, pero yo no sé, de alguna manera los cristianos creen en ese pueblo, y ese pueblo dice que no, el Mesías no ha llegado, pero ellos dicen que es el pueblo elegido de Dios, pero no le cabe en la cabeza a ellos de que ellos mismos rechazaron a Jesucristo y lo siguen rechazando hasta la fecha. Lean las estadísticas. ¿Qué clase de religión se cree en Israel? La dominante, aparte del judaísmo, el islam. El cristianismo es un 4%. Un 4%. Y la mayoría de todos esos ortodoxos tienen mezclado el sábado y las leyes de Abraham. Dora Deloney. Mezclada con Jesucristo. Bueno, esto lo quería decir acerca de Pablo. Jesucristo elige 12 discípulos y aquí no está Pablo. Esto es Marcos 3, del 13 al 19. Dice Jesucristo, dice así la escritura:
Después subió al monte y llamó a Cis a lo que él quiso, y vinieron a él, y estableció 12 para que estuvieran con él y para enviarlo a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, que también era hermano del que era hijo de Zebedeo, hermano de Jacob. Van 3. A quien apellidó Boanerges, esto es, hijo del trueno. Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote. Dice aquí, el que le entregó, y vinieron a casa. Ahí termina eso, ¿verdad? Son 12. Perdón, son 12 que Jesucristo eligió. Ahí no está Pablo. Entonces en Lucas 22:20 le dice Jesucristo a sus 12 discípulos, para que comáis, dice, yo he elegido a todos ustedes para que comáis, dice, y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Entonces, ¿qué les ha dicho? Dentro de esa tribu que ellos van a juzgar está la tribu de Benjamín, que es una de las tribus que ellos van a juzgar. ¿Ok? Entonces, es la tribu de Pablo, de ahí que viene Pablo. Pero vamos a ver si Pablo era de la tribu de Benjamín, si Pablo era judío o si Pablo era romano. Porque ahí que está el detalle. Pablo mezcla la verdad y la mentira. Yo no digo que no le crean a Pablo. Lo que yo le estoy diciendo a ustedes es que el único que trajo la verdad fue Jesucristo. Y la gente tiene su propia opinión. Hay gente que se hacen pasar hasta por Jesucristo. Hay gente que creen que ellos son Cristo, que son Jesucristo, que fue el enviado a la tierra. Y Jesucristo le dice que tengan mucho cuidado porque muchos vendrán en mi nombre. Pablo fue uno de los que vino en el nombre de Jesucristo. Dice muchas verdades, cierto, yo no digo que no, pero usted tiene que tener mucho cuidado. Pablo fundó iglesia. Pablo fue preso en Roma. ¿De dónde nació la primera iglesia? De Roma, ¿sí o no? Ahí fue que nació la primera iglesia. Entonces, Pablo y Lucas como que tienen una concordancia muy diferente a lo de los discípulos de Jesucristo. Y como le dije, Jesucristo tuvo 12 discípulos, porque nada más tenemos 3 evangelios. Son 4 con Lucas, pero nada más 3 evangelios que son de los discípulos de Jesucristo. Entonces, Pablo cuando hablaba muchas veces, él decía, por Dios que no miento, en nombre de Jesucristo que no miento. ¿Por qué él decía así? Cuando Jesucristo dice que su hablar sea sí, sí, no, no, porque más de esto, de mal procede. Eso dice Jesucristo. Entonces, ¿por qué Pablo siempre dice, por Dios que no miento? Fíjese, 1 Corintios, capítulo 9, versículo 19, dice, por lo cual, siendo libre de todo, me he hecho siervo de todo, para ganar mayor número. Perdón, le estoy hablando aquí de cómo él miente a los judíos y a los gentiles, haciéndose pasar por lo que no es, disfrazándose de lo que no es, para que le crean. Jesucristo no hizo esto. Jesucristo no hizo esto. Dice, por lo cual, siendo libre de todo, me he hecho siervo a todo para ganar a mayor número. Y el 20 dice, me he hecho a los judíos como judíos. Oiga, entonces, pero él es judío, ¿sí o no? Pero se está haciendo pasar por judío aquí, para ganar a los judíos. A los que están sujetos de la ley, dice él, aunque yo no esté sujeto de la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Un sancochito aquí. El 21, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Ok, se está disfrazando.
Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todo me he hecho de todo para que de todo modo salve a alguno. Entonces Pablo no era un predicador de los gentiles. Ahí está predicando a los judíos, está predicando a la ley, a los que estaban en la ley, a los que no estaban debajo de la ley, todas esas cosas. Entonces, él no era apóstol de los gentiles. Porque si aquí empezó, si él tuviera el mandato de Jesucristo cuando le apareció allí en camino a Damasco, tenía que ser muy claro. A él se le dijo, métete allí y allí se te revelará qué hacer. Entonces no se le dijo ahí si eras de los gentiles, ¿por qué no se fue a los gentiles de una vez? Y olvídate de esos judíos que tienen la cabeza hueca y dura. Ok, anyway. Acuérdense, las epístolas de Pablo, las cartas de Pablo fueron escritas antes de los evangelios. No sé si muchos tienen ese dato, pero las cartas de Pablo fueron escritas antes del año 50, después de Cristo. La mayoría de ellas. Le voy a nombrar cuáles estaban escritas antes de que se escribiera el primer evangelio. Y el primer evangelio que se escribió fue Marcos. Pero ya Pablo tenía muchísimas epístolas. Ok. Dice aquí que él escribió Primera de Tesalonicenses, Gálatas, Filemón, Filipenses, Primera y Segunda de Corintios, Romanos y Segunda de Timoteo. Eso fue antes de escribir el Evangelio de Marco, y el Evangelio de Marco salió como en el 69-68, antes del año 70. Y otra cosa, otro dato, lean los Evangelios, incluyendo el Evangelio de Lucas, a ver si aparece Pablo. ¿Y por qué no mencionan a Pablo si los Evangelios de Lucas fueron escritos después que Pablo hizo todas esas epístolas? ¿Por qué ninguno de esos evangelios mencionan a Pablo? Solo hay una escritura donde dice Pedro que las cartas de Pablo son muy controversiales, las cuales muchos la usan para su propio whatever. Ustedes entiendan la manipulación. Ustedes tienen que entender la manipulación. Lo que le digo es, Pablo tiene muchas verdades. Él mismo te dice aquí, agarra lo que tú puedes y rechaza lo que no te conviene. Lo que es edificante, agárralo. Pues Pablo tiene muchas cosas edificantes. Yo no digo que no. Yo les digo a ustedes que sepan leer, abran los ojos e investiguen. Investiguen. ¿Por qué Pablo escribió primero que los discípulos de Jesucristo, que los apóstoles, los verdaderos apóstoles de Jesucristo? ¿Por qué él escribió primero, mucho antes? Tiene como 20 años, casi 25 años, escribiendo antes que escribieran los evangelios, y ninguno de los evangelios mencionan a Pablo. Y los libros apócrifos, yo no he encontrado todavía que nadie mencione a Pablo. No he encontrado en ningún libro apócrifo que nadie mencione a Pablo. Pablo es un misterio o es un invento de Roma. Alguien tiene que poner oído a esto, señores. Bueno, ya le dije que el primer evangelio que se escribió fue Marcos. Y cuando le digo eso, que Jesucristo dice que vuestro hablar sea sí, sí, o no, no, porque más de esto procede de mal. Eso lo dice en Mateo 5:37. Y Pablo aquí, oigan cómo se refiere. Romanos 9:1. Verdad digo en Cristo que no miento, y mi conciencia me da testimonio del Espíritu Santo. Verdad digo en Cristo que no miento. Gálatas 1:20. En esto os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. ¿Por qué tanto afán? Primera de Timoteo 2:7. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo y no miento, dice. Y maestro de los gentiles en fe y verdad. ¿Por qué dice que no miento? Segunda de Corintios 11:31. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. Otra vez Pablo no miente. Bueno, y hay más por ahí que no le he podido apuntar, pero hay más. Dice Lucas
Es el escritor de Lucas, del Evangelio de Lucas, y de Hechos de los Apóstoles. Ahora vamos a ver cómo Lucas describe la convención de Pablo, cómo Pablo conoció a Jesucristo en camino a Damasco. Vamos a leer 3 pasajes diferentes en Hechos de los Apóstoles, a ver quién miente, a ver si Pablo, como dice mucha gente, que toda la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo no miente. El Espíritu Santo no se puede contradecir. Jesucristo no vino a contradecirse. Jesucristo no vino a contradecirse. Jesucristo vino a dar un mensaje de luz, de esperanza, y dice que todo aquel que oiga su voz será libertado. En Jehová no existía eso. Jehová era trampa. Y toda esta ley que yo te he dado, tú vivirás por ella. O sea que en la ley es hacer. No hay esperanza. Y si tú vives bajo la ley, de acuerdo a estas leyes, Jehová prolongará tu vida en esta tierra. Está en Deuteronomio 30 y Deuteronomio 28. Dice, prolongará tu vida en esta tierra. No hay promesa. No hay promesa. Pero Jesucristo vino a darnos una esperanza. Nada más tenemos que descifrar el mensaje de Jesucristo, saber quién era Jesucristo, de dónde viene el amor del Padre, qué significa el amor del Padre, por qué yo mismo me siento mal todavía haciendo estos videos para poder despertar algunas conciencias y puedan descifrar el mensaje de Jesucristo. ¿Por qué tenemos una Biblia católica? ¿Por qué tenemos una Biblia que no ha mezclado todo, 2 dioses? No, han puesto a Jesucristo como que quiere tejer Jesucristo a Jehová con él, pero no puede, porque hay un código de verdad dentro de Jesucristo que no nos deja tejer a Jehová con Jesucristo. Por más bonito que lo ponga, por más verdades que mezclen dentro, ahí en esta mentira y ese sancocho, hay muchos que no caen ya. Yo no caigo. Hay muchos que no caen. Yo sé que mi hermano Jorge no cae tampoco. Y muchos de ustedes que nos escuchan a nosotros tampoco caen, porque ya conocieron dónde está el enemigo. Entonces, después que usted conoce dónde está el enemigo, cuál es la antimaña del enemigo, por qué él usa gente que son de Dios todavía para poner su antimaña, y nosotros tenemos que tener ese ojo espiritual para saber entender las escrituras, para hacer esa división que hizo Jesucristo, porque Jesucristo sabía que esto iba a suceder. Solo el esforzado llega a conocer la verdad. Entonces, dice aquí en Hechos de los Apóstoles, escribe Lucas, capítulo 9, versículo 3. Dice Lucas narrando a Pablo: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó, oigan esa palabra, le rodeó, dice, un resplandor de luz del cielo. Le rodeó. Cuando dice le rodeó, no dice les rodeó. Le rodeó, no está hablando en plural, está hablando en singular. Le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y el versículo 4 dice: y cayendo en tierra, y cayendo en tierra en singular, no en plural, Pablo cayó en tierra. A Pablo le rodeó. Pablo cayó en tierra. Dice, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, 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 ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te da el coce contra el aguijón. Coces es pateada, pateando. Mucha gente no entiende eso, pero yo lo tengo que decir para que más o menos, que no sepa, que sepa. Dice: dura cosa te es dar patada contra el aguijón. Él, temblando y temoroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra a la ciudad, y se te dirá lo que debe hacer. Ok, tú tienes que ser el predicador de los gentiles. Pero parece que Pablo no entendió y empezó a involucrarse en toda esa cosa y toda esa cosa. Y como nadie le escuchó ya porque hablaba mucha mentira, entonces dijo: que yo me voy para los gentiles donde me enviaron. No, pero tú no dijiste eso al principio. Pero anyway, aquí dice: y los hombres que iban con Saulo se pararon atónicos, oyendo la verdad, dice, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Escuchen esto: oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Tengo 3 cosas aquí que señalarle a ustedes.
tres cosas que señalarle a ustedes. En el versículo 1, lo rodeó. En el versículo 4, y cayendo en tierra. En el versículo 7, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Ok, ahora vámonos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 22, versículo 6. La misma narrativa. Oigan aquí. Dice: pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como al mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. Sí, me rodeó, todavía está ahí que lo rodeó a él. Y caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret. Ya le agregó Jesús de Nazaret, por eso no importa. A quien tú persigues. Dice: y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz. Y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Ahí está admitiendo que ellos escucharon la voz también, ¿verdad? Pero dice: y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz, ¿verdad? Acuérdense que le dije en el versículo 9 de la primera narrativa que le leí. Dice: oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Ok. Y los que estaban conmigo a la verdad, dice, vieron a la verdad la luz. Ok. Ahora vamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 26, versículo 12. Dice: ocupado en esto iba yo a Damasco con poderes y emisión de los principales sacerdotes. En cuanto, dice, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, al cual, dice, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Ahora está agregando a los que iban con él. ¿Está viendo? Dijo: me rodeó una luz. Se estaba refiriendo a su primera persona, ahora está hablando en plural. Dice: la cual me rodeó a mí y a los que andaban conmigo, dice. Es el versículo 13, ahora vamos al 14. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, ahora cayeron todos, solamente Pablo cayó, recuerden eso. No tenemos aquí, nosotros saltamos y saltamos. Dice: habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Dura cosa te da el coce contra el aguijón. Ok. Ya veo otra mentira ahí. Ahora cayeron todos. Primero todos escucharon la voz, pero aquí no escucharon la voz, nada más él. Y una rumba de cosas. Entonces, vamos a ver si Pablo era judío o de dónde es, porque ahora ya yo no sé si era romano, si era judío. Ok. Dice Pablo aquí en Hechos de los Apóstoles, capítulo 22: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en la ciudad, instruido a los pies de Gamaliel. Estrictamente conforme, cuando dice estrictamente, eso es radicalmente religioso, conforme a la ley de nuestro Padre, celoso de Dios como soy celoso, como lo soy todos vosotros. Entonces le responde aquel: a mí pues, voy a seguir leyendo. A mí pues, desde mi juventud, que le estaba leyendo Hechos 22, capítulo 3, ahora Hechos 26, capítulo 4. Mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví como fariseo. Romanos 11:1. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín, una de las tribus que van a las 12 tribus, los 12 discípulos de Israel van a buscar. Él es de la tribu de Benjamín. O sea, eso lo hace a él judío, hebreo, lo que sea. Segunda de Corintios 11:22. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendencia de Abraham? También yo.
Ok, ahora vamos al versículo de oro. A ver si eres judío, romano, hebreo, lo que sea. Hechos de los Apóstoles, capítulo 22, versículo 24. Mandó al tribuno que le metiesen a la fortaleza y ordenó que fuera examinado con azote para saber por qué causa clamaban así contra él. A ver si Pablo se metió en miedo y mintió. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente: oh, ¿es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? ¿Sí? Ahora él es ciudadano romano. Dijo que era ciudadano romano. Yo soy dominicano y tengo ciudadanía de los Estados Unidos. Eso me hace ciudadano de los Estados Unidos, pero mi ciudadanía es de República Dominicana. Bueno, cuando el cinturón escuchó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo: ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno y le dijo: dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo: sí. Respondiendo el tribuno: yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo: pero yo lo soy de nacimiento. ¿Entendieron? Pablo es romano de nacimiento. Espérate, tú no eres descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín, y eres judío. Dice: y mis hermanos judíos y toda esa cosa. ¿Cómo es esto? ¿Qué pasa con Pablo aquí? Ah, él es romano, él es hebreo. Acuérdense que él hablaba hebreo. Él es romano, hebreo, judío. ¿De dónde es Pablo? Bueno, esto es una mentira que se ha mezclado en la Biblia por tiempo, por mucho tiempo. Yo les ruego a ustedes que investiguen, porque el único que dice verdad es Jesucristo. Jesucristo no constituyó a nadie apóstol. Él llamó 12 discípulos a los que constituyó apóstoles. Eso yo se la doy, porque él vino y eligió 12 para que expandieran esa palabra de él, la palabra de vida, porque los judíos tenían una Torah que era llena de maldición y de muerte, y tú vivirás por lo que diga en la Torah. No vivirás de acuerdo al espíritu del Padre, sino tu espíritu era atrapado, tu alma era atrapada a través de la ley de la Torah. Entonces tú no eras libre. Entonces, que la Torah te permitía a ti, si la cumplía, prolongar tus días en la tierra. Jesucristo dice: yo no soy de aquí. Mi reino no es de este mundo, sino de otro mundo. Así le decía a sus discípulos: esfuércense por llegar al reino. O sea, que el reino no es en esta tierra que está. Porque Jehová decía que aquí le prolongará la vida. También él mismo echó su maldición en Génesis 6. Anyway, ustedes hacen lo que ustedes quieran con esto. El que quiera seguir investigando, investigue. Tal vez me aporta un poquito más. Pero eso es lo que yo tengo por ahora de Pablo. Pablo dice muchas verdades, pero también miente. Ahora tenemos que investigar por qué Pablo miente aquí. ¿Será porque le tenía miedo a los romanos? ¿Será porque estaba manipulado por los romanos, teniendo en cuenta lo que tú vas a escribir y era chequeado todo el tiempo? Hey, esto no me gusta, no ponga eso. Es mejor escribe esto. A lo mejor le escribí en código para que nosotros lo descifremos. Pero hasta ahora Pablo es un mentiroso. Para mí Pablo es un mentiroso ahí. Jesucristo no tuvo que mentir. Jesucristo no le tuvo miedo a la muerte. Jesucristo sabía que iba a morir por decir la verdad. Y eso le pasará, como dijo él: tomen su cruz y síganme. Como dice un falso predicador por ahí que se llama hermano Fausto, que él dice: Jesucristo ya llevó todos los pecados, ya él nos perdonó en la cruz, ya él pagó todo y nosotros no tenemos que hacer nada porque tú por tu esfuerzo no lo lograrás. No, él dice: toma tu cruz y sígueme. Decodifica lo que te estoy diciendo, entiende la verdad que te estoy diciendo, y por esa verdad tú serás perseguido y serás juzgado, serás maltratado, serás humillado. A ti te avergonzarán por decir la verdad, te avergonzarán muchos que mantienen todavía su pensamiento en la oscuridad y no quieren que esa luz brille. Eso te caerán encima, hasta tus propios hermanos. Lo mismo que se sentaban en la banca contigo, que cuando tú adorabas a ese Jehová, ese Dios falso, y Jesucristo te dio la luz para que brille ahora, eso mismo te acusarán a ti. Eso mismo te harán pasar vergüenza. Cuando tú te subas allí a Facebook, te dirán: ahí está el loco de Luna hablando. Porque yo lo he visto. Gente que yo no tenía como serio, me dicen que me llaman loco ahora porque yo digo todas estas cosas. Pero ustedes juzguen. Si yo estoy loco, yo no hago esto por un beneficio para mí. Yo lo hago porque también me duele a mí que mi familia hayan creído toda esta basura y muchos de ellos hayan muerto. Y yo sé, porque yo creo en la reencarnación, que ellos están aquí otra vez con la mente en cero, empezando de nuevo,
porque estos arcontes no te permiten a ti traer lo que tú llevaste de aquí. Ese conocimiento que tú llevaste no te lo permite. Pero si tú no conoces al Padre, no vas a saber cómo liberarte de estos arcontes allá en el otro mundo, en el inframundo, cuando tú salgas de este cuerpo. Entonces cuando la vida comienza, ahí te van a atrapar y te van a envolver para acá otra vez. Aunque usted no lo crea religioso, aunque usted no lo crea, yo tuve una experiencia, mi señora ahí te lo puede decir, mi niña te lo puede decir a ti. Yo tuve una experiencia, a mí me dio un ataque al corazón y caí y morí como por 28, 30 segundos y tuve una experiencia fuera del cuerpo. Yo no digo que vi a Jesucristo, yo no digo que vi a Satanás, yo no vi nada, pero supe en mi conciencia que estaba pasando lo que estaba pasando. Supe en mi conciencia, supe que todo esto se desvanece. Todo esto se desvanece. Y cuando tú ves un alma, tú no ves un cuerpo. Tú no ves un cuerpo. Pero eso es otra cosa, es otro tema. Yo no creo que ustedes me crean por eso. Yo solamente le digo esto porque existe vida después de la muerte. Y hay de ti si vas sin ese conocimiento. Gracias a Dios que me dio la oportunidad y me hizo regresar aquí. Me trajo otra vez al cuerpo por voluntad de mi señora. Porque cuando yo me desperté ella estaba llorando. Yo estaba en la pierna de ella. Cuando yo vine en sí, que estaba confundido entre dos mundos. Cuando yo me desperté, ella estaba llorando y mi niña estaba llorando con el teléfono en la mano y el 911 en la línea. Y yo me desperté. Yo no fui al infierno, como dicen muchos sinvergüenza, que Jesucristo lo llevó al infierno para decirle, ven y predica mi verdad. Cuando el que lleva al infierno ahí dice, en 1 Samuel capítulo 2, versículo 6, dice, Jehová mata, Jehová da vida, Jehová hace descender al Seol y hace subir del Seol.